Hola a todos del canal, me llamo Carlos y soy camionero. Durante 20 años recorriendo las carreteras de México ya he vivido muchas cosas, pero hay una historia que no se me quita de la cabeza. Sucedió hace unos 5 años en un viaje por la Sierra Madre Oriental en Nuevo León. Era una noche lluviosa de octubre y yo iba de Monterrey rumbo a Ciudad de México. Acababa de cargar mercancía pesada y sabía que el viaje sería largo y complicado. La Sierra Madre ya es traicionera en condiciones normales, pero esa noche la cosa estaba peor. La lluvia caía fuerte y la neblina densa dejaba la visibilidad pésima. Encendí las luces antiniebla y reduje la velocidad, intentando mantener el camión estable en las curvas cerradas. El limpiaparabrisas trabajaba al máximo, pero parecía inútil contra la cantidad de agua que caía. Los árboles altos y tupidos alrededor de la carretera aumentaban la sensación de aislamiento. Estaba cansado, pero tenía que seguir el viaje. Recordé una historia que escuché de otros camioneros sobre esa carretera, de cómo podía ser peligrosa, especialmente en noches lluviosas. Algunos hasta hablaban de accidentes extraños que sucedían por ahí, pero como siempre pensé que eran solo leyendas urbanas. Mientras manejaba, escuchaba el ruido constante de la lluvia golpeando el parabrisas, el ronroneo del motor y el sonido de las llantas enfrentando el pavimento mojado. De vez en cuando pasaba por pequeños pueblos o gasolineras, pero la mayor parte del tiempo era solo yo, la carretera y la oscuridad. Ya pasaba de la medianoche cuando comencé a descender un trecho más empinado de la sierra. El camión estaba pesado y cada curva exigía mucha atención. Tenía que concentrarme para no derrapar o perder el control. La tensión en el volante era constante y mi mente estaba enfocada en el camino adelante. Fue entonces que en la curva más cerrada y traicionera del tramo divisé una figura en el acotamiento. Una mujer vestida de blanco, completamente empapada por la lluvia. Estaba parada ahí, inmóvil, y parecía mirarme fijamente mientras me acercaba. La primera reacción fue de susto. Mi corazón se disparó y casi perdí el control del camión. Desvié la mirada por un segundo para retomar el control, y cuando miré de nuevo, ella todavía estaba ahí, como una estatua. Detuve el camión un poco más adelante con la intención de ayudarla. Algo me decía que ella necesitaba ayuda. Salí del camión, pero cuando llegué al lugar donde la vi, no había nadie. La carretera estaba desierta y el único sonido era el de la lluvia y el viento. Me quedé ahí parado por algunos segundos, intentando entender lo que acababa de pasar. Decidí volver al camión y seguir el viaje. Pero la imagen de aquella mujer no se me quitaba de la cabeza. Volví a la cabina, encendí el motor y continué manejando. La sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz y no sabía que esa sería apenas la primera de muchas experiencias extrañas en esa noche. Después de volver al camión, intenté dejar el incidente atrás y concentrarme en la carretera. Pero la sensación de estar siendo observado continuaba fuerte. El clima dentro de la cabina estaba extraño, pesado. Encendí el radio para intentar distraer la mente, pero la música no ayudaba mucho. La carretera parecía cada vez más desierta. Mientras más manejaba, más tenía la impresión de que algo o alguien estaba conmigo. De repente, comencé a escuchar un sonido bajo, casi imperceptible, viniendo del asiento trasero. Era un susurro, una especie de murmullo. Miré por el retrovisor, pero no vi nada anormal. La sensación de presencia se hizo más intensa. Miré hacia el asiento del pasajero y me llevé un susto. Por un breve momento vi la silueta de la mujer de blanco sentada ahí, mojada y con los ojos fijos en mí. Parpadeé y ella desapareció. Mi corazón se disparó y la adrenalina se apoderó de mí. Estaba siendo difícil mantener la calma y la concentración en el manejo. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación.
La carretera, la lluvia, el cansancio, todo eso podría estar jugándome bromas. Pero los susurros continuaron, haciéndose cada vez más claros. Parecían decir mi nombre, Carlos, repetidas veces, de forma casi melodiosa pero aterradora. A cada curva, a cada kilómetro, la tensión aumentaba. Yo miraba constantemente los retrovisores esperando ver algo, pero la carretera estaba vacía. Decidí acelerar un poco con la esperanza de llegar pronto a una gasolinera o cualquier lugar con gente. Fue cuando en una curva más pronunciada sentí un toque helado en mi hombro. Un escalofrío recorrió mi columna y mi cuerpo se tensó. Miré rápidamente hacia el asiento del pasajero y ahí estaba ella nuevamente, la mujer de blanco, con los ojos vacíos y una expresión de desesperación. Grité y giré el volante bruscamente, casi saliéndome de la carretera. El camión derrapó, pero logré retomar el control. La mujer había desaparecido otra vez, pero ahora estaba seguro de que no era solo mi imaginación. Detuve el camión en el acotamiento, intentando recuperar el aliento y entender lo que estaba pasando. Las manos me temblaban y la mente era un caos. La lluvia continuaba cayendo fuerte y la niebla parecía aún más densa. Pensé en llamar a alguien, pedir ayuda, pero ¿qué excusa daría? Hola, estoy viendo fantasmas en la carretera. Nadie me creería. Respiré profundo y decidí continuar, a pesar de todo el miedo. Puse la marcha y volví a la carretera, más atento que nunca. El camino hasta la Ciudad de México todavía era largo y solo quería llegar pronto y salir de esa maldita sierra. Pero la sensación de que algo me seguía, me observaba, no me dejaba en paz. A cada kilómetro, el susurro volvía más fuerte, más claro. Carlos, Carlos. Sabía que ese viaje sería uno de los más largos y aterradores de mi vida y apenas podía esperar para dejar todo eso atrás. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tensión interminable, divisé las luces de un restaurante a la orilla de la carretera. Era uno de esos lugares que funcionan las 24 horas, muy frecuentado por camioneros. Sentí un alivio inmenso al ver movimiento y personas. Estacioné el camión y prácticamente salté de la cabina, todavía con el corazón acelerado. Entré al restaurante y el olor a café fresco y comida caliente me calmó un poco. El lugar estaba relativamente lleno, con varios camioneros conversando en sus mesas. Encontré un rincón vacío. Me senté y pedí un café. Mientras esperaba, me quedé mirando alrededor, intentando alejar la sensación de que todavía estaba siendo observado. Fue ahí que noté un grupo de camioneros mirando en mi dirección. Uno de ellos, un hombre robusto con barba canosa, se acercó. ¿Estás bien, compa? Parece que viste un fantasma, dijo, medio en broma, medio en serio. Respiré profundo y, a pesar del recelo, decidí contar lo que había pasado. Hablé sobre la mujer de blanco en la curva, los susurros en el camión y la sensación constante de estar siendo observado. Cuando terminé, esperaba risas o miradas de incredulidad. Pero para mi sorpresa, los rostros a mi alrededor estaban serios. No eres el primero en ver a esa mujer, dijo el hombre barbudo. Ya hemos escuchado esa historia antes. Muchos que pasan por esa carretera de noche terminan viéndola. Otro camionero, un tipo más joven con una gorra gastada, dijo: dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en esa curva hace muchos años. Los lugareños la llaman la mujer de la curva del diablo. El problema, continuó el primer camionero, es que muchos que la ven terminan sufriendo algún accidente después, como si ella estuviera avisando, o peor, atrayendo la desgracia. Sentí un frío en la columna al escuchar eso. ¿Y qué hago?, pregunté, intentando mantener la calma. Reza, mi amigo, dijo el hombre mayor. Reza y mantente alerta. Evita manejar por esa carretera de noche si puedes. Y si vuelve a pasar, no entres en pánico.
Mantente firme y no pierdas el control. Me quedé más tiempo en el restaurante conversando con los camioneros e intentando absorber todo lo que me habían contado. A pesar del miedo todavía presente, la compañía de ellos me dio un poco de valor. Pedí unos tacos, tomé más café y después de un tiempo me sentí un poco mejor. Pero sabía que necesitaba volver a la carretera. Mi destino era la Ciudad de México y no podía quedarme ahí para siempre. Con las palabras de consejo en la cabeza y una oración silenciosa, volví al camión. La noche todavía estaba oscura y lluviosa, pero me sentía un poco más preparado para enfrentar lo que viniera. Puse la marcha, encendí el radio y continué mi travesía, atento a cada curva, a cada sombra, y con la esperanza de que ese viaje terminara sin más encuentros con la misteriosa mujer de la curva del diablo. Volví a la carretera, todavía conmocionado, pero decidido a llegar a mi destino. Escuchaba las palabras de los camioneros resonando en mi mente. Reza y mantente alerta. Encendí el radio, pero mantuve el volumen bajo, solo para tener algo que me hiciera compañía y rompiera el silencio aterrador de la noche. A cada curva, a cada sombra, sentía mi corazón latir más rápido. La lluvia continuaba y la carretera parecía más traicionera que nunca. Comencé a murmurar una oración, pidiendo protección y fuerza para enfrentar cualquier cosa que apareciera en mi camino. Para mi sorpresa y alivio, el viaje siguió sin más incidentes. La sensación de estar siendo observado se disipó poco a poco y los susurros no volvieron. La presencia que sentí en el camión parecía haber desaparecido, dejando solo el sonido constante de la lluvia y el ronroneo del motor. Después de algunas horas, finalmente divisé las luces de la Ciudad de México en el horizonte. Una mezcla de alivio y cansancio se apoderó de mí. Cuando llegué a mi destino y estacioné el camión, sentí un peso enorme salir de mis hombros. Estaba seguro y lejos de esa carretera maldita. Desde ese día, siempre que tengo que pasar por la Sierra Madre Oriental, evito manejar de noche. La experiencia me dejó marcado, pero también más cauteloso. Continúo rezando, pidiendo protección en cada viaje y agradeciendo por haber superado esa noche sin mayores problemas. Hoy, 5 años después de ese suceso, todavía estoy en las carreteras, manejando mi camión, y gracias a Dios nunca sufrí ningún accidente como aquellos camioneros dijeron que sufrían quienes veían a la mujer de la curva. La historia de la mujer de blanco en la curva continúa siendo un misterio para mí, pero una cosa es cierta, nunca voy a olvidar esa noche y el terror que sentí. Cada vez que paso por una carretera o una curva oscura, recuerdo rezar, y hasta ahora ha funcionado. Continúo siguiendo mi vida, llevando carga para allá y para acá, siempre atento, siempre agradecido por un día más seguro en la carretera. Historia 2. La niña de la carretera desierta. Me llamo Marcelo y soy camionero desde hace un buen tiempo. Siempre fui un tipo tranquilo, de esos que no se meten en problemas y viven la vida en paz. Conozco cada carretera de México como la palma de mi mano. Tengo una esposa maravillosa, Ana, y 2 hijos, Pedro y Mariana, que son mi orgullo. Siempre hago lo posible por estar presente en sus vidas, a pesar de la rutina pesada de camionero, pero hay una historia que cambió mi vida para siempre. Sucedió en una noche sin luna mientras manejaba por la carretera desierta de Chihuahua. Era una noche muy oscura, apenas el brillo de las estrellas y los faros del camión iluminaban el camino. Ya estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, pero esa noche sentí un escalofrío extraño. Fue cuando la vi, justo ahí en la orilla de la carretera, una niña sola. Parecía perdida y yo no podía dejar de ayudar. Bajé del camión, el corazón latiendo fuerte. Siempre pensé en cómo reaccionaría si viera una situación así. Mi hijo Pedro,
de 7 años, siempre me abraza fuerte cuando regreso de viaje, y no pude dejar de pensar en él al ver a esa niña ahí, tan vulnerable. La niña tenía cabello oscuro y una mirada vacía que me dio escalofríos. La llamé, pero no obtuve respuesta. La sensación de que algo estaba muy mal solo aumentaba. Cuando me volteé para tomar una linterna, la niña había desaparecido. Busqué alrededor, pero no había señal de ella. Nada más que el silencio de la noche y el sonido de los grillos. Volví al camión, confundido y un poco asustado. Decidí seguir el viaje pensando que tal vez estaba demasiado cansado y estaba viendo cosas. Pero entonces algo comenzó a suceder. Siempre que encendía el radio, escuchaba risas de niña, como si vinieran de la nada. Cambiaba de estación, apagaba el radio, pero las risas continuaban, cada vez más fuertes y más cercanas. No sabía qué hacer. Me detuve en varias gasolineras, pedí ayuda, pero nadie me creía. Decían que era estrés, cansancio, que necesitaba descansar, pero yo sabía que no era nada de eso. Algo había sucedido en esa carretera, algo que no podía explicar. Los días pasaron y las risas no paraban. Ya no dormía bien, no comía, no lograba concentrarme en la carretera. Decidí entonces que necesitaba volver a ese lugar, necesitaba entender qué había pasado. Después de terminar mi entrega, tomé mi camión y manejé de regreso a esa carretera desierta para intentar encontrar respuestas. Llegando ahí, bajé del camión y comencé a buscar cualquier pista, cualquier cosa que pudiera explicar la presencia de esa niña. Caminé por la orilla de la carretera, entré al monte, la llamé, pero solo el eco de mi propia voz respondía. Fue entonces que vi algo brillando en el suelo. Era un pequeño dije, parecía antiguo, con una foto adentro. Era la foto de la niña que había visto en la carretera. Sentí un escalofrío. Guardé el dije en el bolsillo y volví al camión, decidido a descubrir quién era esa niña. Siguiendo por esa carretera, había un pequeño pueblo, prácticamente una ranchería. Decidí detener mi camión e ir a conversar con los habitantes de ahí. Al mostrar el dije con la foto, nadie reconocía a esa niña, hasta que una anciana señora la reconoció. Cuando le mostré la foto, se sorprendió y al mismo tiempo parecía asustada. Me dijo que esa niña se llamaba Alicia, que hacía años que había visto a la niña por última vez. Dijo que era una historia antigua de una familia que había desaparecido en esa región hace muchos años y que la hija menor, Alicia, nunca fue encontrada. Pero el resto de la familia tuvo un destino cruel. ¿Sería posible que esa niña fuera ella? Me quedé más asustado con esa historia. Una historia triste y de tragedia. Decidí que era hora de salir de ahí lo más rápido posible. Pensé que todo eso iba a pasar. Entré a mi camión y comencé a manejar, pero las risas continuaban y ahora sentía que no estaba solo. Algo o alguien me observaba, siguiendo cada paso mío. Después de algún tiempo, en una parada en Chihuahua, mientras tomaba mi café y estiraba un poco las piernas después de manejar mucho, escuché a otros camioneros comentando sobre haber pasado por lo mismo que yo. Vio a una niña en la carretera. Ella desapareció y él comenzó a escuchar risas de la nada. Me di cuenta de que no era el único, pero me quedé callado. No quería revivir esa historia. Al final, esas historias muchos piensan que es apenas una leyenda urbana, una historia para asustar a viajeros en la carretera. Pero para mí era real, tan real como las risas que todavía escucho en el radio de mi camión, recordándome constantemente esa noche en la carretera desierta. Hasta hoy, años después, continúo manejando por las carreteras de México. Esas risas nunca pararon completamente, pero aprendí a convivir con ellas. Historia 3. El santuario abandonado. Voy a contar una historia que me sucedió hace años. Soy camionero. Siempre me gustó esta vida en la carretera, conociendo lugares nuevos y encontrando gente diferente. Paso más tiempo en mi camión que en casa.
Y eso me enseñó a ser astuto y cuidadoso. Era una de esas noches en que solo quieres encontrar un lugar tranquilo para descansar un poco. Yo estaba manejando desde hacía horas, exhausto después de una entrega en el interior de Oaxaca. El cansancio estaba pegando fuerte y mis ojos apenas lograban mantenerse abiertos. Fue entonces que vi un lugar que parecía perfecto para parar y dormir un poco. Era un santuario abandonado con una capilla vieja y un patio grande. No había nadie cerca y parecía ser el lugar ideal para una pausa. Orillé el camión, apagué el motor y me preparé para dormir. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el sonido de los grillos y el viento en los árboles. Pensé que sería una noche tranquila, sin problemas. Me quedé en el camión mirando ese lugar medio sombrío, pensando en todas las historias que un lugar así debe tener. Pero al final, el cansancio venció la curiosidad y cerré los ojos esperando tener una buena noche de sueño. En medio de la noche me despertaron sonidos extraños. Era como si alguien estuviera rezando y no era un rezo común. Parecía que había un grupo de personas todas murmurando al mismo tiempo. El sonido era bajo pero constante y resonaba por el santuario abandonado. Me quedé acostado por algunos minutos, intentando entender qué estaba pasando. ¿Quién, en su sano juicio, vendría hasta un lugar de estos en medio de la noche para rezar? Mi primera reacción fue pensar que tal vez fueran algunos habitantes locales, pero el lugar parecía completamente desierto cuando llegué. Me levanté despacio, intentando hacer el mínimo ruido posible, y miré por la ventana del camión. Allá afuera, la luna iluminaba el patio del santuario de manera siniestra. Fue entonces que las vi. Unas figuras encapuchadas caminaban lentamente por el patio. Se movían en fila, como si estuvieran en algún tipo de procesión. El corazón se me disparó y sentí un escalofrío recorrer la columna. Me quedé paralizado, sin saber si era seguro salir para ver más de cerca. La curiosidad fue más grande que el miedo. Tomé una linterna y salí del camión, intentando hacer el mínimo ruido posible. Cada paso era un desafío, pues el suelo de piedritas sueltas parecía amplificar cualquier sonido. Las figuras encapuchadas continuaban caminando por el patio, murmurando oraciones que no lograba entender bien. Parecían hablar en una lengua antigua, algo que nunca había escuchado antes. Me acerqué lentamente, la linterna temblando en mi mano. La luz de la linterna iluminaba el camino frente a mí, pero cuando la apunté hacia las figuras, la luz parecía pasar directo a través de ellas, sin iluminarlas. Era como si fueran hechas de sombra, una oscuridad sólida que la luz no podía penetrar. Cada figura estaba envuelta en un manto oscuro con capuchas cubriendo sus rostros. No se podía ver ninguna expresión, ningún detalle de quién o qué eran. Intenté llamarlas, pero mi voz salió débil y ahogada, como si el mismo aire alrededor estuviera pesado. Me acerqué más, sintiendo el escalofrío aumentar con cada paso. La procesión continuaba y las figuras no parecían notar mi presencia. Era como si estuvieran en un trance, atrapadas en un ciclo eterno de murmullos y pasos lentos. De repente, una de las figuras se detuvo y se volteó en mi dirección. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. La figura no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debería estar la cara. Solté un grito ahogado y retrocedí, casi tropezando con las piedritas. Volví corriendo al camión, el miedo apoderándose de mí. Entré y cerré la puerta con seguro, respirando con dificultad. Miré hacia el patio y las figuras continuaban su procesión como si nada hubiera pasado. Encendí el motor del camión y me quedé despierto hasta el amanecer, sin poder quitar los ojos de esas figuras sombrías. Cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, las figuras desaparecieron como humo al viento y el sonido de las oraciones cesó abruptamente.
El lugar parecía exactamente como cuando había llegado, completamente abandonado y silencioso, sin señal de nadie. La única prueba de lo que había visto eran mis recuerdos aterradores y el miedo que todavía apretaba mi pecho. Salí del camión para ver si encontraba alguna señal de ellas, pero no había nada, ninguna huella, ningún rastro, nada. El lugar parecía exactamente como cuando había llegado, completamente abandonado y silencioso. Me quedé preguntándome si aquello había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Sin querer arriesgar más nada, encendí el camión y salí de ahí lo más rápido que pude. Durante todo el camino hasta el destino me quedé con esa imagen en la cabeza. Esas figuras, esas oraciones no se me quitaban de la mente. Llegando al pueblo, conté la historia a algunos colegas camioneros. Algunos se rieron, otros se pusieron serios y me dijeron que ya habían escuchado historias extrañas sobre ese santuario. No era la primera vez que alguien veía cosas raras por ahí. Después de esa experiencia, nunca más pasé por ese lugar. Siempre que tengo que hacer una entrega en esa región, busco la forma de desviar el camino. No sé exactamente qué pasó esa noche, pero sé que no quiero repetirlo. Y así, sigo mi vida de camionero cargando esta historia conmigo. Una historia que incluso, después de tanto tiempo, todavía me da escalofríos solo de recordarla.